Damos inicio a esta videoconferencia con el doctor Armando de Negri. Él es médico, salubrista, tiene un cargo en este momento en la ONU que tiene que ver con la discusión del derecho. Ahí él nos va a contar un poco más, porque todo lo que refiere a derechos a veces nos enseñan como muy normativamente, digamos, y no en relación a la desigualdad, como es el planteamiento que él viene haciendo. Es un militante y defensor de las ideas más democráticas que pueda haber en materias de reforma de salud, en materia de seguridad social, en materia de protección social. Es alguien que también en la gestión registra antecedentes académicos, militantes, como estar al frente de un sector importante del Foro Social Mundial, en términos, digamos, de académicos, de impulsar toda esta idea que propende a la universalidad. Entonces, con Armando de Negri tenemos así como un combo demasiado interesante de aspectos intelectuales, humanos, de gestión y de apuesta por una sociedad democrática, de acceso universal a bienes y servicios y sobre todo de derechos efectivos de la ciudadanía a la salud. Entonces, es realmente un honor y un placer contar con el doctor Armando de Negri. Él fue contactado, para ser honestos y ver los méritos, por los estudiantes de sociología. Digamos, aquella primera vez lo contactamos docentes, esta vez estudiantes, o sea, desde distintos actores de la comunidad académica. Él es contactado y buscado para hacer nuestros planteamientos, que son muy interesantes hoy en la academia y en realidad en todas las esferas de la vida social. Así que bienvenido y muchas gracias, Armando. Muchas gracias, Estela. Buenas noches ahí a todas y todos. Bueno, de alguna forma yo me siento siempre muy en casa, ¿no? Al hablar de Paraguay y hablar con ustedes, porque, bueno, hace tantos años, la primera vez que estuve en Paraguay fue en el año 1976. Y entonces, ya en otra vida, hace mucho. Y ahí fui como pasando, ¿no?, en muchas etapas de la historia de Paraguay, en diferentes momentos, y aprendí siempre mucho. Este es un país que quiero mucho y por el cual siento, bueno, profundo afecto y identificación. Y por eso me da gusto siempre que hay oportunidad de que se pueda discutir y más discutir para crear otras conciencias y capacidades para ver cómo transformar, ¿no?, las realidades en que estamos en nuestro país. Y yo hoy, de alguna forma, voy a hacer como una secuencia de lo que hemos discutido anteriormente, ¿no? Porque la otra vez hablamos de los sistemas de protección social, de la seguridad social, y la salud es una dimensión de las protecciones sociales, ¿no? Y por eso voy a hacer un breve rescate, no tan extendido como la otra vez, sobre la historicidad de este tema y tratar de ubicarlo en tres dimensiones. Primero, ¿qué son exactamente los sistemas de salud en el marco de las protecciones sociales y la forma de abordarlo desde una perspectiva de política pública? Y luego pensar lo que es el campo de la investigación, ¿no?, y la investigación sociológica en política y sistema de salud, para ver si logro seducirles a interesarse por este tema, ¿sí?, porque es muy importante que se pueda desarrollarlo en nuestro país, en Paraguay en particular. Y finalmente hacer una serie de pequeños apuntes sobre la anunciada reforma del sector salud en Paraguay, porque eso sería un objeto de investigación, de observación activa, de formulación, que ustedes, si tienen interés, deberían acercarse, porque eso está en la agenda política y va a ser una oportunidad muy interesante de observar, digamos, cómo se formula, cómo se disputa y cómo se adopta políticas que resultan en sistemas, ¿no?, de salud. Bueno, ya Estela me presentó, soy Armando de Negri, médico aquí formado por la Universidad Federal de Río Grande del Sur. Tengo un título de médico especialista en emergencias, pero de verdad mi trayectoria ha sido mucho más en el campo de
de la epidemiología, de la salud pública, de la organización del sistema de salud, de redes de atención, del marco de la formulación y adopción de políticas de salud. Y en eso hice mi formación a nivel de maestrías, ¿no? Hice 3 maestrías, una de epidemiología, otra de salud pública aplicada a salud global y diplomacia en salud, y otra sobre gestión clínica. Y finalmente un doctorado en la área de política y sistemas de salud, sobre la base de las reformas, de la reforma hospitalaria del sistema de salud brasileño. Y actualmente estoy aquí empezando un postdoctorado en el área de políticas públicas en la Universidad Federal de Rio Grande del Sur, del Instituto Latinoamericano de Estudios Avanzados. Y les voy a comentar un poco el dominio de estos trabajos actuales porque conecta con el tema que voy a hablar. Y a lo largo de toda mi trayectoria también he sido un militante, ¿no? por los derechos humanos y sociales, especialmente de salud. Y últimamente me dediqué mucho al tema del derecho al desarrollo, que va a aparecer también en nuestra conversación aquí. Y soy miembro entonces de un mecanismo que es con 5 miembros, que son expertos en derecho al desarrollo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ¿no? Junto al Autocomisariado de Derechos Humanos, que es una cosa que empecé hace poco, un mandato de 3 años, y que también me desafía mucho. Y bueno, y a partir de esta trayectoria, que también he acumulado una serie de experiencias académicas y también experiencias de gestión pública, o sea, he vivido la gestión pública a nivel local, regional, nacional, en varios países incluso, y bueno, y eso me permitió entender algunas de las dimensiones de los sistemas y políticas de salud. Por eso cuando empezamos a hablar del tema de las reformas, ¿no? Del sector de salud y sobre todo el impacto que ha tenido la pandemia de coronavirus, ¿no? En los sistemas de salud, nosotros de hecho estamos confrontándonos con viejas cuestiones, ¿no? Con viejos problemas que asaltan los sistemas de salud de forma permanente y a nivel histórico. Y una primera cosa de la cosa que hay que pensar es que, bueno, así como las protecciones sociales nacen de una raíz profunda de la lucha social, ¿no? Y sobre todo en el marco del capitalismo, de esta oscilación permanente entre mercados totalmente libres versus etapas históricas de mayor protección social para contener, ¿no? Las tensiones que derivan de una excesiva libertad económica. Eso se observa en varios ciclos, cómo va finalmente caracterizando, materializando lo que sería la organización de los sistemas de salud. Si los que han asistido eventualmente a mi exposición anterior aquí sobre el tema de las protecciones sociales, yo ubicaba en un momento muy importante en la historia de las protecciones sociales lo que fue la formulación llamada bismarckiana, o sea, en el periodo de la unificación alemana, ¿no? En el siglo XIX, ahí entre 1864 y 1870, en que se da la unificación alemana, y un gran tema para la unificación alemana era componer una potencia de nación donde hubiera suficiente fuerza de trabajo para sostener la producción industrial y en ampliación, y también suficientes brazos, ¿no? Y por lo tanto fuerza para componer una capacidad militar, ¿no? Que finalmente la unificación alemana se da por estos 2 factores, un fortalecimiento económico, industrial y una expansión militar que unifica a todos los varios reinos, ¿no? Principados que componen Alemania, y eso se da mediante guerras que los unifican contra enemigos externos, ¿no? La guerra contra Dinamarca y después la Gran Guerra Franco-Prusiana de 1870, que resulta en la derrota de Francia, y eso genera un marco, ¿no? De expresión de la nueva nacionalidad alemana unificada. En este contexto, preparar esta unificación significó también desarrollar una fuerte protección social que permitiera cuidar la calidad del trabajo, la protección al trabajo, las pensiones, la asistencia social y la asistencia médica, sanitaria, de salud al pueblo, que entonces se constituía dentro de una nueva identidad nacional, y para tener suficiente fuerza de trabajo industrial, fabril y, como yo mencionaba, también militar. Por eso el tema de la salud pasa a ser un tema importante
Y ahí se genera todo un concepto de la policía médica, ¿no? La forma como se controla la salud pública, se controla las enfermedades transmisibles, se establece padrones de sanidad, ¿no? Para que la gente pueda desarrollarse, para que no tenga mucha mortalidad infantil, para que la población aumente, etcétera, etcétera. En esta misma época, incluso Foucault habla de este periodo como el nacimiento de la medicina social, porque en Alemania lo que caracteriza este movimiento fue la policía médica. En Francia fue la medicina urbana francesa, ¿no? Y en Inglaterra una medicina social vinculada también a una higienización de los procesos de producción industrial y la mejoría de las condiciones de trabajo y de control de enfermedades entre los trabajadores, ¿no? De las industrias, por ahí va. Por lo tanto, ese periodo constitutivo de este marco de protección social vinculada a un fortalecimiento de proyectos nacionales, ¿no? Del Estado moderno que se va dibujando y toda la construcción de una institucionalidad nacional, ¿no? Que controla la calidad de vida de la gente, controla las estructuras sanitarias incluso, va definiendo, digamos, un perfil de desarrollo y organización. A este periodo que está muy marcado por este modelo llamado bismarckiano, que está vinculado a una contribución social vinculada al trabajo, al pleno empleo, ¿no? Y que va a tener en nuestros países una expresión muy fuerte por medio de los institutos de seguridad social, ya tardíamente, estamos hablando ya del siglo XX, ¿no? Entre los años 30 y 50 se compone en nuestro país la seguridad social de base bismarckiana, y que, diferente de las sociedades europeas que originaron estos sistemas, que eran sociedades que en su desarrollo económico propugnaban por una idea de pleno empleo, y por lo tanto todos estarían vinculados de una manera directamente o a través de su dependencia de trabajadores formales a un sistema formal, ¿no? de salud y de seguridad social, mejor dicho, para nosotros va a llegar como cosas fragmentarias, ¿no? Y por eso va a tener una expresión fuerte en la constitución de los institutos de seguridad social que van a cuidar de pensiones, protecciones sociales de forma general y también de salud, ¿no? Por eso está ahí IPS en Paraguay, que es la institucionalidad que corresponde a eso, un modelo bismarckiano. Es importante retenerlo porque va a corresponder a una dimensión de sistemas segmentados que tenemos en muchos países, como el caso paraguayo. O sea, donde hay trabajadores formales e institutos de seguridad social, y luego trabajadores informales de la población en general que utiliza servicios públicos de carácter no vinculado a la contribución social, que es el caso que va a tener origen como formulación del sistema de salud derivada de lo que se llama el modelo inglés o beverigiano, que ya es del siglo XX, en los años 40, durante la Segunda Guerra, donde se establece este principio de sistemas universales, solidarios, con base en el recaudo general del Estado, o sea, no más en la contribución de la seguridad social vinculada al trabajo, como es, por ejemplo, IPS. IPS legalmente es mantenido por una situación tripartita de financiamiento, ¿no? O sea, a IPS contribuyen los trabajadores, los patrones, o sea, los empleadores y el Estado, ¿no? Un sistema tripartito de financiamiento. Lamentablemente en nuestro país los estados casi siempre sacan plata de eso en lugar de poner. Por eso el Estado paraguayo, por ejemplo, tiene una deuda histórica con IPS porque siempre utilizó recursos, sobre todo de las contribuciones sociales de fondos pensionales para financiar otras cosas. Entonces no cumplió la transferencia de recursos de recaudo general para equilibrar el sistema de seguridad social clásico, sino que además sacó dinero, ¿no? Y eso también lo hicieron gobiernos en Brasil, en Argentina, en todo lado, donde los sistemas contributivos de alguna manera terminaron capturados en sus recursos por los estados, ¿no? Y eso ha debilitado mucho los modelos de seguridad social tipo bismarckiano, ¿cierto? No sé si queda claro, el modelo bismarckiano es tripartito en financiamiento porque la función del Estado es poner plata adicional para equilibrar los beneficios. Por ejemplo, en Alemania, que hasta hoy tiene este modelo, o en Bélgica, por ejemplo, hay varios regímenes de trabajo. O sea, como yo, dependiendo del régimen de trabajo que estoy vinculado,
contribuyo con más o menos, o sea, porque mi categoría profesional tiene más o menos capacidad de contribución económica, el Estado entra con recursos originarios de los impuestos y hace una compensación para proteger los regímenes laborales más frágiles y a partir de ahí proveer un equilibrio en beneficios, ¿cierto? De manera que no hubiera discrepancia, que no hubiera diferencia, ¿sí? Vamos a dar un ejemplo. Vaya que sean personas que trabajan en los bancos y mercado financiero, lo que sea, que tienen mucho ingreso y que puedan contribuir más a la seguridad social. Al final tendrían mucho más valor agregado a sus pensiones o al tipo de atención en salud que pudieran tener. Ahí entra el Estado y dice, no, ustedes ganan mucho, contribuyen bastante, pero hay otros que ganan poco y que contribuyen menos, pero ustedes todos tienen que tener el mismo beneficio. Y la forma de garantizar eso es que yo, Estado, pongo recursos del recaudo general en este sistema de impuestos generales y cubro las diferencias, de manera que exista una equivalencia de beneficios, que la gente pueda ir a los mismos hospitales, ¿no? Tener un sistema de pensiones que no sea tan diferente, etc. Bueno, esa es la idea redistributiva de un modelo de seguridad social bismarckiano. La otra vertiente, que surge en el siglo XX ya desde Inglaterra, con elementos un poco anteriores de los países nórdicos, sobre todo en Suecia, era la idea de que, bueno, hay mucha diferencia si uno considera quién está empleado, no empleado, contributivo, no contributivo. Mejor será que todos ingresen a un sistema general de protección social, incluso en salud, y que este sistema se financie por el recaudo general del Estado, o sea, por el recaudo general de los impuestos y tributos, y usar este dinero recaudado para financiar servicios públicos universales, donde todas las clases sociales van a participar. Este balance permanente entre lo que es recaudado y la forma de acceder a los beneficios, ¿no? Mediante el servicio público para todas las clases sociales sin distinción, ahí está un primer elemento clave para entender en el sentido y origen de los sistemas de protección sociales, y a partir de ahora voy a dedicarme a hablar más de cómo eso se materializa en el sistema de salud. Bueno, entendida de esa forma general de organización de las protecciones sociales, en su marco histórico bismarckiano o inglés beveridgiano, en homenaje a Beveridge, el parlamentario inglés que anunció eso, nosotros tenemos ahí una primera base para entender, así de forma muy, muy amplia, muy general, cómo se organizan los servicios, mejor dicho, los sistemas de servicios de atención a la salud en marcos de acceso de carácter universal, ¿cierto? Que es donde voy a poner mucho de mi interés. Pero, por otro lado, ya desde el inicio del siglo XX, en Estados Unidos, surge una otra lógica de organización de la atención en salud, donde no existe un estatuto de derecho como marca el sistema bismarckiano o el sistema beveridgiano, sino que más bien se considera que finalmente el acceso a la salud es algo que se da en una estructura de mercadeo, donde eso no quiere decir que no exista sectores públicos estatales, que no exista servicio público. En Estados Unidos hay un enorme servicio público que tiene tres grandes divisiones, ¿no? Para hablar de forma objetiva así. Uno, lo que atiende a la población que tiene insuficiencia de ingresos económicos para pagar su seguro privado, ¿sí? Otro que atiende los mayores de 65 años que necesitan adicionalmente algún tipo de seguro para proteger su salud. Y un tercero que es el sistema de seguro de salud vinculado a las fundaciones de los veteranos, ¿no? Estados Unidos, como todo gran imperio, ¿no? Tiene un ejército enorme y gente que muere y queda mutilada en muchas guerras siempre, ¿no? Entonces eso genera un número enorme de soldados heridos que necesitan atención permanente de por vida muchas veces, y para eso se creó toda una organización asistencial de la red de hospitales y clínicas de veteranos, ¿no? Entonces esas tres dimensiones de carácter público, estatal, mejor dicho, se dirigen a segmentos de la población. Pero la mayor parte de las operaciones de este sistema se da mediante la intermediación
de instituciones de seguros privados y que regulan el acceso a diferentes prestadores de servicios, ¿no? Entonces, bueno, eso daría también para una hora aquí de explicación mínimo para entender toda la construcción de eso. Pero, ¿cuál es la diferencia entre el sistema bismarckiano de salud o el sistema beberigiano de salud, derivado de estos? Es que ellos trabajan con un estatuto de derecho, ¿no? De derecho ciudadano, de derecho por pertenecer a una sociedad o de derecho a estar vinculado a una estructura económica de trabajo. Y el sistema norteamericano no, porque en Estados Unidos no existe un reconocimiento explícito del derecho a la salud. La salud es un servicio, ¿cierto? Que puede tener entes estatales que lo proveen, pero no es un derecho a priori. Por eso hay tanta gente, hay casi 40 millones de norteamericanos que no tienen ningún tipo de cobertura en salud, porque ellos no están vinculados a ningún criterio que les permita entrar a una asistencia pública, ¿no? Y no tienen dinero de su bolsillo para pagar la entrada a un sistema privado. Dejémoslo así como referencia. Ahora, miremos lo siguiente. Para poder abordar un sistema de salud y entenderlo, me parece muy útil lo que una investigadora inglesa que se llama Margaret Weir, ella propone siempre pensar los sistemas de políticas públicas, no solo de salud, pero pensar la formulación y evaluación de políticas públicas en 3 niveles jerárquicos, que nos ayuda a entender la lógica de los sistemas. El primer nivel jerárquico, más alto, la jerarquía, es la filosofía política de un sistema de salud o de una política pública de salud, o cualquier otra política pública. En este caso, para la salud, si yo voy a mirar, siempre que quiero entender a un sistema de salud, yo empiezo identificando cuál es su filosofía política. Por ejemplo, si un sistema de salud tiene por filosofía política ser universal, o sea, considerar que toda la gente, sin excepción, tiene derecho a la salud, eso implica automáticamente establecer un estatuto político en que no hay ninguna condición previa para que yo tenga acceso a este derecho, excepto el marco legal que lo sostenga, un marco constitucional, por ejemplo, que diga que todo ciudadano o ciudadana de este país tiene derecho a la salud, punto. Eso implicaría de inmediato en un sistema que tiene como filosofía política la universalidad, ¿cierto? Bueno, es un primer aspecto importante de la definición de una filosofía política de un sistema de carácter universal, que yo reconozca que existiendo este derecho, todas y todos tienen acceso a este derecho. Bueno, eso ya de entrada me desafía, porque yo tengo que pensar cómo llegar sin discriminar, sin excluir a nadie, cómo llegar a toda la gente que vive en un país y garantizarle el derecho a la salud. Pero además, también está el hecho de que en esta filosofía política, si yo abogo por el derecho a la salud, yo tengo una consecuencia en esta definición, que es también la manera como defino qué tipo de beneficio la gente tiene acceso mediante este derecho. Y ahí entra la discusión de la integralidad, o sea, cuál es el conjunto de beneficios que va a integralizar este derecho. ¿Sí? Si somos radicales, en un marco de derecho universal no podría haber ninguna exclusión, ¿sí? Por ejemplo, aquí en Brasil, cuando se formuló el tema del sistema único, ¿no? El sistema único de salud, universal, integral, igualitario. Así lo define la Constitución. Y al definirlo así, gana el estatuto de derecho constitucional. ¿Qué importancia tiene eso? Cuando un derecho se transforma en un derecho constitucional, yo puedo reivindicarlo directamente frente al sistema de justicia del país, porque eso ya me da un estatuto, ¿no?, automático de derecho habiente, o sea, frente al sistema judiciario, y por eso yo puedo justicializar, o sea, puedo demandar el amparo de tutela, ¿no?, frente a algún derecho mío, que en este caso de salud no esté garantizado. El efecto de que sea integral dentro del término constitucional, y que dice lo siguiente: todo y cualquier tipo de necesidad va a ser atendida, excepto, en el caso brasileño, está escrito en la Constitución, tratamientos que son puramente estéticos, ¿cierto? Eso no estaría incluido. Bueno, pero ahí ya tenemos una definición bastante generosa. Todos y todas entran y pueden recibir todo lo que necesiten, excepto cosas que no tengan otra finalidad que sean puramente estéticas. Pero en esto de puramente estético,
se ha incluido una serie de cosas que uno podría inicialmente pensar que era estético, pero no es. Como por ejemplo, un tratamiento de cirugía plástica para una persona que tuvo cicatrices de quemaduras, o la reconstrucción mamaria, ¿no?, de mujeres que han tenido la retirada del seno por cuenta de cáncer de mama, o entonces el cambio de sexo, ¿no?, para aquellos que, bueno, no están conformes con su cuerpo porque tienen una psicología que no corresponde a su forma física, ¿no?, sexual. O sea, eso todo fue incorporándose en los servicios de un sistema universal de salud en Brasil, porque corresponden a una necesidad que no es puramente estética, que tiene otra consecuencia para la vida de la gente. Entonces, en eso de ser amplio, desde el punto de vista de la integralidad, permite también que uno dialogue desde una filosofía política que reconoce la necesidad de la gente como algo que define lo que el sistema de salud tiene que hacer, ¿sí? Y igualitario, como base en el principio del derecho, que no puede haber ningún tipo de discriminación, y que la gente, no importa dónde viva en este país, que define eso como tal, tiene derecho igual a los recursos en salud y a los mismos resultados esperados, ¿no?, de la atención en salud y todo. Bueno, si eso es la filosofía política, y uno podría problematizarlo en Paraguay, o sea, ¿existe un derecho constitucional a la salud en Paraguay? Bueno, no directamente, no, eso no es tan explícito, ¿no? Y eso hace con que la reivindicación frente a la justicia sobre el derecho a la salud en Paraguay tenga menos potencia. Entonces, en la medida que uno pueda definir en la filosofía política de un sistema de salud cuál es la forma con que me relaciono con el tema del derecho y su alcance, eso va a definir también las posibilidades de hacer una justiciabilidad, ¿no?, o sea, una reivindicación junto al aparato judicial. Entonces, primera cosa, un sistema, de una política pública, de un sistema, es definir su filosofía política, identificarlo. Y dentro de este marco filosófico, examinar el segundo nivel de análisis de una política pública y también de una formulación de política pública, que es el modo de producir aquello que está definido por el derecho, en este caso desde la filosofía política. O sea, si yo digo, muy bien, ahora todos van a tener derecho a la salud, perfecto, pero ¿cómo se materializa eso? O sea, ¿cómo que yo organizo la manera de garantizar este derecho en todo el territorio nacional para toda la gente? Y ahí uno entra en las formas en que uno produce el modo de atención a la salud, el modo de promoción de la salud. Y eso implica luego, como política pública, organizar, por ejemplo, una red nacional de servicios, que la gente pueda tener acceso, no importa en qué región viva, ¿no? Hemos tenido la experiencia, que para mí fue muy grata en Paraguay, en 2007, cuando participé en la elaboración del programa de gobierno de Fernando Lugo. Justamente nosotros nos lanzamos en esta discusión, de decir, mira, ¿por qué no promover un sistema universal de salud en Paraguay? Muy bonito, la filosofía política, muy bonita, es decir, todos tienen derecho. Pero enseguida había que darle materialidad, si no quedaba un discurso hueco. Y ahí, ¿en qué avanzamos en la época? Primero, formulamos el tamaño del sistema de salud en Paraguay, cómo debería ser. Por eso propusimos un número, ¿no?, 1.875 equipos de salud familiar que deberían distribuirse en todo el territorio paraguayo para dar acceso a la atención primaria en salud. Y era necesario ampliar a por lo menos más de una cama hospitalaria por 1.000 habitantes en todo el país y garantizar por lo menos 10% de cama de terapia intensiva, ¿sí? Y que además era necesario un sistema de ambulancia que garantizara el traslado, el transporte de toda la gente. Calculamos el número de ambulancias con médicos, sin médicos, los laboratorios, todo, ¿no? En fin, calculamos una materialidad y una estrategia de atención integrada para todos los servicios que eran necesarios, ¿cierto? En odontología, en salud mental, lo que sea. De esta manera, uno materializa lo que llamamos el segundo nivel de una política pública, que es el modo en que uno responde a la materialidad de los derechos que derivan de la filosofía política, ¿cierto? Y eso entonces sería el contenido programático de una política pública, contenido programático. Y el tercer nivel de una formulación de política pública tiene que ver con lo que llamamos el modo de gestión, o sea, la manera como se hace la gestión de la política y de qué manera, al definir esta gestión,
que tiene que ser coherente con la filosofía política y con el contenido programático, la manera como nosotros organizamos todo el aparato administrativo de planificación, evaluación, regulación, el sistema de financiamiento, de remuneración del trabajo, de control, ¿no?, de los precios que son de interés para aquella política pública y todo eso. Todo un aparato regulatorio inmenso. Y le da sostén, ¿no?, que le da materialidad en términos de la existencia de este sistema, tanto desde el punto de vista de toda la legislación que lo ampara, toda la normatividad que lo ampara, pero también la manera como se organiza, ¿no?, la operación. O sea, yo defino que voy a atender toda la necesidad en salud mental, pero enseguida tengo que definir cómo será el trabajo en salud mental, qué profesiones componen los equipos, cómo se organiza la jornada de trabajo, las distintas modalidades, el sistema de guardias, el sistema de cuidado horizontal, cómo se diferencia la atención más especializada de la menos especializada, cómo se remunera eso, ¿no? O sea, cuando uno piensa la complejidad de un sistema de salud, uno tiene que pensar estos 3 niveles de su planificación y desarrollo, cual sea la filosofía política, el contenido programático y el modo de gestión, ¿no?, de forma muy articulada y coherente en esta jerarquía. ¿Hasta aquí estamos? ¿O está muy enredado eso? ¿Cómo estamos hasta aquí? Perdón, Armando, te silencié sin querer. Está bastante claro, está quedando el desarrollo histórico. Estela cayó su conexión. Yo soy Natalia Ferreira, la comunicadora de la Faxo. Está bastante claro. Creo que podemos seguir avanzando con la exposición y luego abrimos a las preguntas, si te parece, Armando. Te cerré tu micrófono, acordate, sin querer. Así que tenés que abrir de vuelta, por favor. No, está bien. Mi duda es si eso está claro. Ustedes, si quieren, pueden ir incluso durante el desarrollo de la exposición, poner alguna pregunta en el chat si les parece que hay algo que no está claro, ¿de acuerdo? Porque ahí puedo, sin perder, digamos, el enlace de las cosas, ir tratando de hacerlo más clarito. ¿Correcto? Dale, perfecto. Bueno, entonces hay una cosa que incluso veo aquí que Rocío Galdames me dice que, bueno, que hay a veces incoherentes en el modo de gestión. Bueno, eso es interesante porque las incoherencias en el modo de gestión son muy frecuentes porque incluso cuando se hace cambios de filosofía política y de contenido programático, por ejemplo, cuando entra un nuevo gobierno, etcétera, y creo que evaluando así fríamente lo que pasó en muchos aspectos del periodo Lugo, por ejemplo, ustedes van a ver que hubo un planteo en salud de una u otra filosofía política que universalizaría el derecho a la salud, incluso con la retirada, ¿no?, de los aranceles de los servicios del Ministerio de Salud y todo, pero eso no llegó a configurarse como un modo de gestión que creara una nueva cultura sobre la manera de hacer esta gestión, sobre todo con respecto a la garantía de los recursos económicos necesarios para sostener el sistema y tampoco por una reestructuración de las vinculaciones laborales con el sistema de salud. Por ejemplo, algo que es muy interesante observar hasta hoy en el sistema de salud paraguayo es que, por ejemplo, tenemos funcionarios públicos que tienen varios contratos y trabajan un poquito en cada lado, ¿no?, en distintas organizaciones públicas. Y eso hace con que su presencia en los servicios sea por pocas horas durante la jornada, y lo que impacta directamente en la productividad, ¿cierto? La productividad de los servicios de salud y reduce, digamos, el nivel de performance, de desempeño, ¿no?, de los servicios. Es un problema estructural que tiene que ver con la lógica en cómo se contrata y se remunera el trabajo, ¿cierto? Y bueno, eso daría, aquí también es muy interesante discutir eso porque hay que pensar muy bien, si uno va por las reglas de la Organización Internacional del Trabajo, un tema de investigación muy interesante en política y sistema de salud es justamente la manera como se organiza y se estimula, ¿no? Se da incentivo a la actividad laboral, y en el tema de la salud eso es muy complejo, ¿no?, porque es distinta la remuneración de instituciones de salud, por ejemplo, como yo transfiero recursos a un hospital nacional como el de Itauguá, y cómo yo remunero a los que ahí trabajan en distintas
etapas de producción y organización. Si tomamos las 4 dimensiones que la OIT propone, que es por tiempo, yo contrato tu tiempo, tantas horas a la semana, o yo contrato una responsabilidad sobre una determinada población, o yo contrato una productividad, que sería el número de actos producidos en un cierto tiempo, o yo contrato el resultado de mi actividad, que sería el beneficio de los pacientes. Son 4 dimensiones que yo puedo combinar entre ellas distintas formas de remuneración, porque depende si yo quiero más productividad para ciertas cosas, en que tengo escasa oferta y tengo que aumentar el número de beneficiados del sistema, o si yo quiero dar énfasis en tiempo disponible pero con resultado asistencial, o si yo quiero dar énfasis a poblaciones cubiertas y resultado asistencial poblacional. O sea, todo depende de la naturaleza del trabajo. Para una cosa es mejor remunerar de una manera, para otros de otra manera. Y ahí uno ve que el sistema de gestión es muy rígido, ¿no? Él no se adapta a ese tipo de perspectiva. Entonces ahí estaría un problema de que frecuentemente hay por tradición una forma de modo de gestión, un modo de gestión que no acompaña los desafíos de la filosofía política y del contenido programático de la política. Entonces, bueno, ahí ya daría muchos temas para investigar, para entender cómo se renueva, cómo se transforman las formas de organización, y eso es un gran desafío, ¿no? De estudio y de traducción de eso en política y sistemas, ¿no? De salud en particular. Y el sistema de salud tiene otra característica, es un sistema que incorpora mucha tecnología, ¿no? Que incorpora todo y de forma permanente, todo un desafío que no es solo la incorporación de las personas que ahí trabajan y son beneficiadas por el sistema de salud, sino que además tienen que incorporar activamente conocimiento, porque es un sistema muy intenso en incorporación de conocimiento y tecnologías, ¿sí? Y por eso también muy intenso en capital, hay mucho interés de la industria, ¿no? Piensen solamente el tema de la industria farmacéutica y los sistemas de salud, ¿cierto? Es un mundo de plata, ¿no? Y tiene ahí todo el tema de cómo investigamos para producir nuevos medicamentos, cómo se producen, la forma de distribuirlos, cómo se evalúan sus impactos, cómo se evalúa la sobreposición de medicamentos varios por distintos precios para las mismas patologías, ¿no? Cómo se incorporan nuevos medicamentos sin que eso se transforme en barrera económica para los que no pueden pagar. O sea, hay un conjunto de elementos de mucha intensidad de capital y que de hecho están por detrás de los debates más contemporáneos de reformas del sistema de salud. Pero bueno, ahí quiero hablar un poco de ese tema del espacio de investigación sobre política y sistema de salud y el tema de las reformas. Hay como yo diría, una tradición que todavía no es muy antigua, es muy reciente, de tomar el tema de política y sistema de salud como un tema de investigación y desarrollo, ¿no? Como de concepto y metodologías y tal. ¿Por qué? Bueno, porque los sistemas de salud son relativamente nuevos en nuestra realidad. Buena parte de la producción científica mundial del campo de toda la ciencia, y sobre todo las ciencias humanas, y sociología, política, economía, administración, etc., yo diría que casi que 90% de la producción académica sobre eso se da en los países anglosajones, o sea, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá y ya, y se termina. Ese es donde hay la gran masa de producción, porque ahí hay una diversidad de sistemas, algunos sistemas públicos importantes como el sistema inglés o el canadiense, el australiano y tal, que han demandado mucho estudio, porque organizar y mantener un sistema universal de salud es muy desafiador y tiene muchos desafíos filosóficos, programáticos y de gestión, ¿no? Y sobre todo por la presión económica que los sistemas de salud sufren todo el tiempo por aumento de costo continuo, ¿no? Imagínense que en el pasado, para hacer un examen de imagen, ¿no? Nosotros teníamos rayos X, ¿no? La radiografía convencional. Hoy tenemos radiografías, tenemos ultrasonidos, ¿no? Ecografías,
tenemos tomografías, tenemos resonancias magnéticas, tenemos el uso de imágenes por radioisótopos, tenemos la combinación de todas las imágenes ahora en sistemas mixtos, ¿no? Computadorizados. O sea, tenemos una cantidad de aparatos de imagen hoy para hacer diagnóstico que aumentó enormemente la concentración de tecnología y de costo, ¿cierto? Y además muchas veces incorporamos eso de forma sobrepuesta, o sea, por la duda te pido todos estos exámenes para ver después qué diagnóstico voy a llegar. Y eso es muy fuerte señal de que hay muy poca racionalidad en la incorporación tecnológica y también una desigualdad creciente, ¿no? En el sentido de que algunos van a tener acceso a toda esta tecnología y otros no. Y los sistemas universales de salud tendrán que pensar una economía política donde la producción sea acompañada por la redistribución. O sea, si yo ofrezco la tecnología como una conquista de la humanidad, tiene que llegar a todos los humanos y no solo a los que puedan pagar. Entonces, el marco de una economía política del sistema universal de salud, por ejemplo, nos obliga a pensar de qué manera los avances tecnológicos se incorporan de verdad como un beneficio para todos y no solo para un pedacito, ¿sí? Entonces, eso hace con que los desafíos, ¿no?, sean muy grandes. Y ahí hay una disputa ideológica, ¿no?, muy fuerte también, y que nos conduce a discutir en la actualidad las distintas formas en que las reformas del sector salud son pensadas. Yo sé que estoy hablando de demasiadas cosas y muy poco tiempo, ¿no? Voy a tratar de llegar a las 8, aquí en el caso de ustedes, a las 7 de la noche, concluyendo esa exposición, y ahí abrimos a preguntas. Pero la verdad, no pienso responder a todas las inquietudes que este tema puede generar, más bien quiero provocarles el interés por este tema tan fascinante y complejo que son los sistemas de salud y luego los sistemas de protección sociales, porque ellos tienen en su naturaleza y la manera como se incide sobre la decisión política que va a dotar distintas formas de organización de estos sistemas, hay toda una complejidad de las maneras como la sociedad entiende su derecho y lo reivindica, o no entiende o no reivindica, y la manera como los estados proveen estos servicios, ¿no? Y el conflicto constante entre intereses regulatorios, vamos a llamarlos así, que confrontan frecuentemente los intereses de la necesidad de las personas, del pueblo, los intereses del capital y de la industria, ¿no?, y del capital financiero del sector salud, que genera, como he dicho, muchos intereses económicos y financieros, de los intereses de las corporaciones, o sea, la sociología de las profesiones dentro del marco de poder que permite aprobar cambios de sistema de salud en una u otra dirección, es un elemento que no es despreciable porque el sector salud es marcado por el peso que tienen las profesiones, ¿no? O sea, un sistema de salud es sobre todo una organización de profesiones, de poder profesional, donde los médicos tienen mucho poder, la enfermería tiene mucho poder y otras tantas profesiones disputan espacio de poder constantemente. Está el polo de poder del Estado, en el sentido de gobiernos y sociedad política y todo. Y finalmente eso no se limita y se resume a una disputa de poder local, sino que frecuentemente se inscribe, o casi siempre se inscribe, también una disputa global de intereses económicos e ideológicos, ¿no?, en la forma de ver el tema de los sistemas de salud. Por eso siempre que hablamos de reformas en salud, hay que preguntarse cuál es la filosofía política de la reforma, volviendo a lo que planteaba anteriormente. Y eso es un tema muy importante de ser bien caracterizado, ¿no? Yo escribí un trabajo hace unos años sobre el tema de la llamada cobertura universal en salud, que es la gran bandera que viene enarbolándose en los últimos años, y que cuando uno lee así inicialmente dice, oye, qué bien, ahora se está proponiendo y hay un acuerdo en Naciones Unidas para la cobertura universal en salud. Me parece muy bien. Y ahí todo el discurso de esta cobertura, la filosofía política presuntamente seguida, es de justamente garantizar el derecho, ¿no?, de la gente. Eso lo dice ahí los documentos de la OIT, de la OMS, de la Asamblea de Naciones Unidas sobre la cobertura universal en salud.
Pero cuando uno va a leer los manuales del Banco Mundial que orientan cómo se va a aplicar esta cobertura, se da cuenta que esta nueva oleada de reformas sigue, desde el punto de vista ontológico, ¿no? Histórico, lo que se ha planteado desde los años 90 como un marco de financiarización de la política de salud y de un derecho que la verdad está mediado por una lógica de aseguramientos, de seguros, ¿no? Que en el caso de la cobertura universal pueden ser seguros públicos o seguros privados, con prestadores de servicios públicos o privados. Bueno, alguien dirá, bueno, pero entonces hay libertad de práctica privada, pero también hay estatal, hay pública, estatal. Sí, pero en condiciones muy, muy diferentes, ¿no? Sobre todo en términos históricos, porque en el mundo se ha fragilizado mucho la oferta estatal desde las reformas neoliberales privatizantes de los 90. Paraguay es un tema muy, muy curioso y muy excepcional en este proceso, porque en Paraguay los servicios públicos siempre han sido, de alguna manera, servicios que han sido del Estado, en el caso del Ministerio de Salud y Bienestar Social, del Estado facilitando la reproducción política del partido hegemónico históricamente en Paraguay, que es el Partido Colorado. De manera que a pesar de varios conflictos al interior del Partido Colorado, y el partido que ha sido, bueno, hegemónico desde los años 50, trató el tema estatal como un tema de su propio espacio de reproducción política. Y por eso se ha evitado en Paraguay las salvajes privatizaciones que se hicieron en muchos sistemas estatales de otros países en los años 90 y los años 2000, ¿no? Curiosamente. Y por eso siempre ha existido un freno en Paraguay a las tentativas de privatización. Pero eso no ha implicado necesariamente que no se ha utilizado tanto la estructura del ministerio y durante un buen tiempo la misma estructura de IPS para financiar estructuras privadas, ¿no? Recuerden que hubo una época en que IPS fue prácticamente quien financió la terapia intensiva. Cuando se instala la terapia intensiva en Paraguay, IPS compraba servicios, ¿no?, de clínicas privadas. Y eso garantizaba recurso público, no estatal, porque hay una discusión, IPS no es realmente estatal, es público del público lo que lo mantiene, o sea, los trabajadores paraguayos. Y de ahí, desde IPS, se financió todo un conjunto de clínicas privadas que se instalaron sobre todo en terapia intensiva, que era un recurso que IPS no tenía. Después hubo un cambio, en cierto momento IPS creó sus propias terapias y eso disminuyó, digamos, la compra de terceros. Pero aún así hay ahí una serie digamos, de subsidios cruzados que salen de IPS a sectores clínicas privadas, y en el caso del Ministerio de Salud se mantuvo como una estructura estatal, pero que a pesar de algunas promesas de un sistema descentralizado, de reformas de descentralización que el Banco Mundial exigía en los 90, nunca se ha descentralizado suficientemente en relación a una potestad de municipios y departamentos para que eso se reconfigurara como un sistema descentralizado, de hecho, en términos de poder nacional. Entonces, nosotros tenemos hoy todavía una estructura tripartita del sistema de salud paraguayo, o sea, de un lado IPS, de otro lado Ministerio de Salud y de otro lado los seguros prepagados privados y las clínicas privadas que no prestan servicio necesariamente a los dos anteriores. Eso caracteriza un sistema segmentado, ¿cierto? Pero donde todavía sigue siendo muy preponderante lo que tiene como red de atención el Ministerio de Salud, en sus capacidades y en sus insuficiencias, ¿no? Por eso llama mucho la atención que en este momento en que está el impacto fuerte de la pandemia, ¿no?, que no ha golpeado Paraguay con la intensidad que está golpeando Brasil, porque, bueno, Paraguay adoptó una medida mucho más, digamos, de precaución, con un aislamiento social mayor, ¿no?, sostenido, pero que ahora va a tener que volver a actividad poco a poco y seguramente en algún momento el sistema de salud estará más estresado, porque además recuerden que en nuestro país
mismo antes de la pandemia, nuestros servicios nunca fueron dimensionados para la totalidad de la necesidad de la población. Y eso es un problema histórico de no pensar sistemas de verdad universales con suficiente aporte de recursos para garantizar su universalidad, ¿cierto? Y es un tema que no es fácil, no es sencillo entenderlo. Por eso, en términos históricos, nosotros siempre hemos tenido, y ahí lo digo, hemos tenido porque estoy hablando de Brasil y Paraguay en distintas dimensiones, hemos tenido siempre una especie de desastre de baja intensidad, donde frecuentemente hay gente que no logra tener acceso a lo que necesita, ¿cierto? Siempre que quiero ilustrar eso en Paraguay, pienso en la cantidad de polladas, de hamburguesas, de paella, lo que sea, que se hace en Paraguay para poder apoyar a alguien que necesita hacer un tratamiento que no logra tener sin la obligación de pagar por este tratamiento, sea en el país o saliendo del país. Entonces es un tema bastante crítico en relación a la evidencia de que nuestros sistemas, en sus particularidades, nunca han sido planificados para tener el tamaño de la necesidad poblacional. Y por eso toda una necesidad de pensar de qué forma, ¿no?, el tema de reformas de salud se plantea en relación a la desigualdad, al no acceso, ¿cierto? Porque yo puedo tener un sistema de salud que en su filosofía política no proponga atender a todos y deje parte de la población libre, entre comillas, para buscar respuesta en el mercado, ¿cierto? Y ahí vamos a encontrar graves problemas en muchos sistemas de salud que garantizan solo una parte de las atenciones, ¿no?, los llamados paquetes básicos de atención, pero no garantizan la atención a todas las patologías, o no a todos los medicamentos, o no a todos los procedimientos. Y ahí empieza entonces una fragmentación del tipo de garantía que se va a dar. Por eso la importancia de poder entender y estudiar en profundidad los sistemas, las políticas del sistema de salud, en aras de entender cómo se toman las decisiones y poder producir insumos incluso para incidir en las decisiones desde el punto de vista de las transformaciones necesarias, siempre y cuando entendamos, por ejemplo, que la universalidad del sistema debe ser alcanzada, su sostenibilidad, las formas de reorganizar, ¿no?, las prestaciones, etcétera, que son los grandes temas de los estudios en política y sistema de salud. ¿Qué está pasando en Paraguay en este momento con respecto a la posibilidad de una reforma? Y que puede ser un gran tema de estudio. Lo que está pasando es que ya en la transición del gobierno Cartes al gobierno de Mario Abdo, se presentó un conjunto de estudios promovidos por equipos del Banco Mundial que hablaban de una especie de modernización, si podemos usar esta palabra, para que Paraguay pudiera hacer un conjunto de reformas en las políticas sociales para mejor adaptarlo a una especie de mayor competitividad de su inserción en la economía globalizada. Por eso se presenta un marco de desarrollo, ¿no? Y este equipo de transición lo presenta al final de 2018, estudios que mostraban cómo Paraguay podría integrarse más a la economía globalizada y un conjunto de flexibilizaciones o transformaciones mediante reformas en la protección del trabajo, sobre el salario mínimo, sobre las prestaciones de pensiones, sobre la asistencia social y sobre el tema de salud, ¿cierto? En todos estos estudios, en buena parte se podría estar de acuerdo con el diagnóstico. Mostraba que había muchísimos problemas en las garantías de las políticas sociales en Paraguay. Pero del diagnóstico a la terapéutica propuesta había un problema, o sea, porque la salida era una salida de crear mecanismos de mercadeo, ¿sí? Mecanismos en que las políticas sociales pudieran ser operadas desde sistemas de seguros con participación de aseguradores privados y también con la entrada de prestadores privados, ¿no?, en esta misma orden de ideas, ¿no? Entonces, en el caso particular de salud, hay siempre estas tensiones que tienen que ver con la historicidad del sistema de salud paraguayo. De un lado, los de IPS, que reconocen IPS como su patrimonio, los que contribuyen a IPS, y no quieren hacer ninguna reforma que establezca pérdida de su control sobre este patrimonio, que es público pero no estatal. Luego, la
la resistencia corporativa dentro del Ministerio de Salud y la resistencia de parte del Partido Colorado al perder el control sobre la estructura de prestación. Y de otro lado, el hecho de que en Paraguay no hay ninguna forma de crear un mercado de salud que sea sostenible desde el punto de vista de interés privado, si no es con capital del Estado, si no es con recursos del Estado, porque no hay un mercado consumidor de salud que pueda sacar del bolsillo cantidades suficientes de recursos para pagar toda la gama de servicios y los costos de eso, ¿no? Haciendo que, con que fuera adecuado, digamos, como dinámica de mercado. Ya el gasto de bolsillo paraguayo es muy alto, ustedes saben, ¿no? Paraguay es uno de los países con mayor gasto de bolsillo en la región latinoamericana, creo que es uno de los 3. Y también el país que tiene menor, digamos, participación de Producto Interno Bruto en sistemas públicos de salud. O sea, se gasta poco en salud en Paraguay, hay espacio fiscal para eso, pero la disputa que se da hoy y una reforma que segmente las prestaciones sería como distribuir el gasto y expandirlo, pero mediante una transferencia a una diversidad de actores aseguradores y prestadores. Por eso se habla, y yo no voy a entrar en mucho detalle de la propuesta en Paraguay en este momento porque ella no está pública en sus detalles, pero se habla, por ejemplo, de inspirarse en la experiencia uruguaya, ¿no? Pero Uruguay tiene una tradición de mutuales, ¿cierto? Y por eso la fragmentación de regímenes de contribución y prestación es parte de la historia uruguaya. Diferentes mutuales de diferentes regímenes de trabajo. Y que en la última reforma uruguaya se establece una especie de articulación de estos varios regímenes con distintos prestadores y distintos aseguramientos, pero buscando una equivalencia de beneficios, ¿no? Hay mucha crítica al modelo uruguayo por el debilitamiento de las estructuras del Estado y una competencia de casi mercado, digamos. Pero, bueno, Uruguay es Uruguay, una trayectoria distinta, una composición de mercado de trabajo y remuneración distinta. Yo veo bastante alejado de la realidad paraguaya y por eso la referencia a Uruguay me parece bastante genérica, ¿no? Y con poca base de hechos, ¿no? Concretos de comparación. Y por otro lado, yo creo que el tema paraguayo es un tema en su reforma que debería tener mucho cuidado de no perder el control de la política sobre el sistema. Y ahí hay una cosa curiosa, porque la otra cuestión que está anunciada como parte de la reforma del sistema de salud paraguayo sería justamente poner el Ministerio de Salud como rector y separar internamente ya y quizá externamente el rol de prestador de servicio, cosa que históricamente el Ministerio de Salud ha sido un prestador de servicio, ¿no? Entonces ahí está una duda sobre exactamente qué significaría la separación de roles, que ha sido históricamente un tema que el Banco Mundial ha, desde el año 93, insistido mucho, ¿no? Y que la verdad lo único que beneficia es adoptar una dinámica de mercado para el tema de salud, lo que a todas luces parece siempre muy riesgoso para una población frágil económicamente y que no tendría cómo entrar en una dinámica de mercadeo, ¿no? de temas de salud. Y la otra cosa que apareció, y hasta, bueno, ha sido un intento de mucho tiempo, pero con muchas dificultades, que es integrar las estructuras prestacionales de IPS y Ministerio de Salud, ¿no? Haciendo con que estas estructuras pudieran coordinarse para atender mutuamente sus clientelas de forma colaborativa y con formas de compensación económica. Esa no es una idea nueva, siempre ha sido difícil de implementar por muchas razones técnicas y financieras, pero bueno, podría ser algo interesante para caminar a la integración progresiva, históricamente hablando, hacia un sistema único de salud en el país. Pero la unicidad de los sistemas de salud siempre es un tema también muy, muy delicado por el problema de conflicto de identidad entre los que se sienten propietarios de su seguro salud, en caso IPS, versus los que reivindican un estatuto más general de ciudadanía que daría acceso al sistema público vinculado al Ministerio de Salud. Lo que sí es cierto es que un gran desafío de reforma en nuestro país
es establecer una forma de combatir la desigualdad, ¿no? Hoy por hoy, los que son beneficiados o asegurados de IPS también pueden consumir los servicios del Ministerio de Salud. Y lo opuesto no es verdadero, o sea que yo no puedo, si no soy asegurado de IPS, beneficiarme como alguien que usa servicio del ministerio, pero que no puede usar de subsistema IPS, ¿no? Entonces, eso también son problemas de desafío de la lógica, ¿no? De pensar un sistema de salud desde una filosofía política que fuera realmente coherente con marco de derecho. Ustedes ven que yo siempre parto de la idea de que la salud debería ser considerada como un tema de derecho y trato de pensar críticamente los sistemas de salud a partir de esta premisa, de esta idea del derecho. Si usted acepta que la salud no es derecho, bueno, ahí hay otros arreglos y otras formas de trabajar eso que ya no corresponderían necesariamente al desafío de tener acceso universal igualitario, ¿no? Integral igualitario a todos, sino que haciendo segmentaciones, ¿no? Según la capacidad de pago, según la capacidad que pueda cada uno, digamos, aportar de su propio bolsillo o de alguna forma de aseguramiento, ¿no? Que le permita una protección colectiva. Bueno, esos son grandes temas que ameritarían tener una comunidad investigativa más sólida, ¿no? Más fuerte, más ampliada, yo diría, en Paraguay. Por eso me interesó traer estos temas aquí y desafiarlos a que miren. Yo voy a dejar una serie de bibliografías sobre el tema de política y sistema de salud y de las líneas de investigación. Como les he mencionado, muchas de estas producciones, las más densas y con más tradición, son anglosajonas, por eso muchas veces son en inglés. Hay una parte de producción en español que se puede acceder y hay una producción pero muy marcada por la realidad brasilera que está en portugués, que puede servirles también, y de manera que eso pueda ayudarles a interesarse, a profundizar este debate. Creo que es un momento muy oportuno que dentro de la facultad, sea en el pregrado, sea en el posgrado, y los grupos que se puedan formar en investigación, se tomara ese tema de la reforma de las protecciones sociales en Paraguay, particularmente ahora la anunciada reforma en salud, como un tema contemporáneo de análisis, ¿no? Y que tiene muchas dimensiones y que creo que podría ser muy, muy útil profundizar este debate mirando la complejidad del país, la totalidad del país y los desafíos que eso implica en términos de proyectos de desarrollo, ¿sí? Como les mencionaba, yo estoy vinculado a este tema del derecho al desarrollo ahí en Naciones Unidas y la verdad es que cuando uno piensa el desarrollo con una perspectiva humana, ¿no? Y de disfrute de la riqueza producida en los países por parte de todos que producen esta riqueza, uno de los temas centrales evidentemente pasa por los sistemas de protecciones sociales y su característica universalista o no universalista, porque es una herramienta muy potente de redistribución de la riqueza en los países, mediante sistemas tributarios progresivos, justos, asociados a la provisión de sistemas y servicios públicos de carácter universal. Y eso es una forma que los países nórdicos, por ejemplo, de Europa, alcanzaron con mucho suceso como mecanismo redistributivo, ¿no? De riqueza. Y eso marca entonces toda una posibilidad de aumentar mucho el espacio y la importancia de los sistemas de protección social y particularmente de salud, porque eso nos permite tratar el sistema de salud como parte viva de la economía nacional, ¿no? Reinsertando la economía en la vida social y entendiendo que hay una enorme dimensión de economía del cuidado, como se viene llamando, y donde salud tiene mucha importancia, sea como factor de desarrollo científico y tecnológico, sea como elemento de calificación de las relaciones de trabajo y remuneración, sea por la producción directa que estimula de cadenas de insumos, ¿no? De equipamientos, etc. Y en eso, y para cerrar, la pandemia, ¿no? de coronavirus y la enfermedad COVID-19 nos desafía porque de alguna forma desnuda las insuficiencias que el sistema tiene, ¿no? Y nos demanda una otra escala de respuestas.
Seguramente nosotros vamos a pasar los próximos años teniendo que lidiar con la presencia de este virus como algo muy, muy presente cotidianamente, una amenaza permanente al equilibrio de la sociedad, de la producción y de los sistemas de salud, y eso nos obligará a una otra organización mucho más ambiciosa de los sistemas de salud. Y por eso vale la pena en este momento aprovechar esta intensificación del interés sobre el tema de salud para pensar la mejor manera de incidir sobre las reformas sectoriales y más allá de eso, ¿no? Sobre el mismo tema del desarrollo de las naciones. Bueno, espero que eso haya sido suficientemente interesante para atraerlos a este campo de investigación. Con más tiempo podría discurrir más sobre los principales campos teóricos, también los temas metodológicos de esta área, ¿no? Pero eso quedará para otras ocasiones. Eso sería casi ya como pensar en estructura de un curso, ¿no? Lo que quería dejar aquí es más bien estimular el interés de ustedes para avanzar en este tipo de campo, que es además un campo necesariamente interprofesional, ¿no? Transdisciplinario y transsectorial, porque se trata de sistemas complejos, ¿no? Que ameritan toda una lectura, digamos, desde su totalidad en la complejidad. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Armando, Estela está con un problema de conexión a internet, entonces voy a sistematizar las preguntas. Ya fueron colocándose a medida que usted fue hablando, profesor, en esta excelente presentación, como la vez pasada en el seminario de políticas sociales. Entonces, quienes tengan preguntas, por favor, vayan escribiéndolas en el chat. Vamos a ir sistematizando. Y mientras eso ocurre, voy a leer algunas de las que ya se escribieron, si bien algunos solicitan que el profesor amplíe algunos temas que ya fue comentando. Una de las preguntas dice: en Paraguay, ¿qué camino se debe tomar si se puede pensar fuera del capitalismo? También se habla de la salud como negocio, los pasos de privatizar. Es decir, entiendo que está hablando de estas iniciativas tendientes a privatizar la salud en Paraguay. Otra pregunta dice el profesor, entiendo que también habló de los seguros universales y los seguros, diferencia entre seguro universal, el de Perú, y sistema universal, que ya habló, pero pide una ampliación de ese tema. Otra pregunta habla desde la experiencia de Costa Rica, seguro por el Estado, dice, que tiene un impacto importante en los medios de comunicación en el marco de la pandemia, concretamente la experiencia de Costa Rica. Luego, otra pregunta dice: ¿cómo pueden las ciencias sociales generar incidencia en investigación en políticas públicas? Aunque también dice, depende mucho de la voluntad política. Y finalmente, una pregunta que se escribió hasta ahora, dice: en relación a los modelos políticos, ¿qué ejemplos existen? Dice, en relación a los servicios de salud, ¿qué ejemplos hay? Por ejemplo, Chile va a la privatización o tiene su sistema de salud privatizado. Muy bien, estas son algunas preguntas hasta acá, profesor. Muy bien, muchas gracias. Yo no tuve tiempo para discorrer sobre los distintos modelos de experiencias históricas del sistema de salud en Latinoamérica, ¿no? Pero algunas preguntas ya hicieron referencia a eso. Entonces, nosotros en Latinoamérica tenemos distintas tradiciones, ¿no? en los sistemas de salud. Y hay una vertiente que se alineó en los últimos años con la idea de sistemas universales, ¿no? Basados en un derecho ciudadano y con el financiamiento del sistema de salud basado en el recaudo general del Estado, ¿no? Eso ha sido lo que se ha adoptado dentro de la perspectiva de la Constitución brasilera, ¿no? Del 88, y más recientemente en la historia, las constituciones de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia, que fueron adoptando la misma idea, muy calcado en la experiencia histórica brasilera, ¿no? La experiencia histórica brasilera fue realmente, de alguna manera, la primera vez que se estableció en su totalidad un proyecto tipo beberiano, ¿no?
de acceso universal financiado por el recaudo general del Estado. Pero claro, la experiencia brasileña siempre se defrontó con una intención universalista, integral, igualitaria, pero limitada por unos mecanismos económicos que nunca garantizaron el pleno financiamiento, ¿no?, del sector universal, o sea, del sistema universal. Por eso en Brasil, no sé si ustedes saben, acá tenemos un Estatuto General de Derecho. Todos tienen derecho, por ser ciudadanos, tienen derecho integral a la salud. Y de hecho hay casi 156 millones de brasileños hoy que tienen en el Sistema Único de Salud su único sistema de acceso, ¿no?, universal. Y después hay otros casi 50 millones, 47 millones que tienen seguros privados de salud como un subsistema de seguro privado, pero además utilizan también el sistema universal, ¿sí? Y estos seguros privados, de hecho, son varias, un universo muy variado de varios subsistemas. Muchos son funcionarios públicos que tienen lo que llamamos cajas autogestionadas de salud. En su momento de adopción del Sistema Único en 1988, nosotros tuvimos que negociar y preservar estas cajas, ¿no?, porque era imposible, por el peso político que tenían estas organizaciones, eliminarlas y pasar todo a un sistema único, ¿no?, universal y todo. Entonces eso fue entendido como una concesión en la época para aprobar el Sistema Único de Salud para toda la población. Recordando que antes de 1988 en Brasil, las prestaciones en salud estaban básicamente divididas entre los trabajadores formales, que tenían un instituto de seguridad social, ¿no?, que estaba en crisis, pero existía como un estatuto propio, era como el IPS, ¿no?, de Paraguay hoy, que se llamaba en la época ya INAMPS, Instituto Nacional de Asistencia Médica y Previsión Social, y existía un mercado privado de pago directo, pero relativamente pequeño, de seguros privados, y existía la gran mayoría de la población que la verdad estaba desasistida y era atendida en hospitales de caridad, hospitales, ¿no?, de misericordia, como se llamaban aquí, los hospitales de origen religioso, algunos servicios públicos locales, etc. Entonces fue una gran revolución para nosotros adoptar un sistema único universal, pero este único quedó todavía limitado por este subsistema que se creó y que se desarrolló incluso en los últimos años de sistema prepagado, ¿no?, del sistema privado. Bueno, pero de todos modos esa experiencia brasilera, como he dicho, estimuló, ¿no?, la adopción en términos de nuevas constituciones en Venezuela, Bolivia, Ecuador, de sistemas universales de salud y únicos también. En Bolivia eso fue muy conflictivo hasta hoy porque tardaron 10 años en anunciar la implementación del sistema único porque había mucha resistencia de los trabajadores organizados, los trabajadores formales, que no querían perder sus cajas de salud específica, ¿no?, sus cajas de protección social en salud. Entonces fue un largo proceso a pesar de la adopción de la ley desde la Constitución. También en Ecuador este conflicto existió, ¿no? Entonces esos son temas, miren que son temas recurrentes y complejos, ¿no? El seguro social campesino, el seguro indígena en Ecuador no aceptaban la idea de un sistema único, ¿no?, y todavía hay conflictos sobre eso. Y en el caso venezolano también, la verdad nunca se logró instalar plenamente un sistema único nacional de salud en Venezuela y siguen existiendo subsistemas, la sanidad militar, la sanidad de los maestros, la sanidad de la policía, o sea, nunca se logró llegar a un acuerdo final y paradójicamente después de la Constitución que abogaba por un sistema único, se ha creado un Instituto de Seguridad Social renovado. Entonces, realmente hay mucha resistencia en la sociedad a un concepto de sistema único universal y eso hay que tomar en cuenta cuando se hace los análisis de este campo. Por otro lado, históricamente antecediendo incluso a eso, desde el golpe militar en Chile, en 73, se instala una lógica de sistemas de protección social y salud donde hay una fuerte segmentación y donde entra el capital asegurador, o sea, entra el tema de los seguros basados en operadoras que son operadoras financieras, que hacen la intermediación.
Y eso genera una división formal, o sea, los trabajadores que tienen baja capacidad de contribución, porque todo es un sistema finalmente contributivo subsidiado o no, se divide los que tienen capacidad efectiva de contribución para sostener un sistema de seguros y prestaciones en salud, queda en manos del sector asegurador y prestador privado, ¿no? Que serían como las ISAPRES, ¿no? En Chile. Y luego hay una parte de la población que tiene baja capacidad de contribución financiera, que termina quedando en el Fondo Nacional de Salud. En Chile se llama el FONASA, ¿cierto? Bueno, este modelo segmentado, ¿no? Donde un cuarto de la población tiene de verdad 75% de los valores, ¿no? Que movimentan el capital en salud, y otros 3/4 tienen un cuarto del valor, que genera discrepancias en beneficios y servicios, ¿no? Entre los vinculados contributivos y no contributivos o parcialmente contributivos, establece todo un mecanismo con muchas restricciones y muchas desigualdades. Es el sistema que está en franca crisis hoy en Chile, ¿no? Muy cuestionado, porque también afectó el sistema de pensiones, ¿no? Ustedes deben haber acompañado la crisis del sistema de pensiones chileno, porque como un manejo de la lógica financiera, la operación siempre busca rentabilidad, ¿no? O sea, la financiarización de la política pública, en el caso de pensiones, salud, asistencia, busca rentabilidad de capital, y por eso no es ofrecer más beneficios o beneficios igualitarios, es generar un equilibrio favorable al capital para ganar más capital en la operación de estos sistemas de aseguramiento y prestaciones. Eso también daría para mucha conversación, porque es todo un sistema muy sofisticado entre los que aseguran, los que venden servicios, la lógica de la llamada verticalización, y que yo soy el asegurador pero también el prestador, entonces yo evito gastar más plata, y para evitar gastar plata yo tengo que vincular a los trabajadores que van a hacer prestaciones con menores salarios, y con eso yo tengo más ganancia, ¿no? Más rentabilidad de capital. Bueno, todo un desmonte muy complejo. Y eso históricamente después de Chile pasó al sistema colombiano, ¿no? Que es la ley 100 de 1993, y luego al llamado Seguro Popular Mexicano, que ahora el gobierno de López Obrador está tratando de desmontar este sistema, porque eran sistemas que se adaptaron a una lógica de mercadeo, de aseguramiento y mercadeo, que tiene mucho que ver con esta bandera que ahora se llama cobertura universal, que es justamente la estructuración de aseguramientos públicos y privados, segmentando las poblaciones beneficiadas según capacidad de pago. Aquellas que no tienen capacidad de pago, el Estado asume el pago de un seguro, ¿no? Un seguro básico, universal, popular, etcétera, que así se denominaron. Y eso ha sido, por ejemplo, la atención también sobre el sistema peruano, ¿no? Que es un sistema muy fragmentado, y que ahora, en esta crisis pandémica, ustedes saben que Perú es un país, el segundo más golpeado aquí en Sudamérica, después de Brasil, por la pandemia, y eso ha generado ahí ya un movimiento por parte de la presidencia de Perú, muy sorprendente, por cierto, y de abrir un debate sobre una reforma de salud que desfragmente el sistema de salud peruano. Ojalá eso funcione, ¿no? Yo estoy acompañando ahí, ya hay propuestas protocoladas del Congreso peruano sobre eso, y quizá pudiera salir de ahí un sistema menos fragmentado en Perú, porque también en Perú hay una separación muy parecida con Paraguay, ¿no? En Perú se llama EsSalud. EsSalud es lo que sería el IPS paraguayo, ¿no? En salud. Y luego está el seguro, el SIS, el Seguro Integral de Salud del Ministerio de Salud de Perú. En Perú se adoptó esta lógica de seguros. No son sistemas universales, sino que seguros de salud, entre comillas, universalizados, pero segmentados. Son diferentes seguros, como lo es en Colombia, lo es en Chile, que uno puede decir, bueno, todos tienen seguro de salud en Chile y en Colombia, sí, pero son seguros diferentes con beneficios diferentes. Entonces, no hay ningún marco de derecho universal, integral, igualitario, esa no es la lógica, porque la lógica ahí es una lógica de racionalidad, de rentabilidad, y se organiza el sistema de acuerdo con las rentabilidades, ¿no? del capital involucrado. Entonces, eso es importante entenderlo. La tradición de Costa Rica es completamente diferente. Cuando uno habla de sistemas universales,
y mire el caso costarricense. En primer lugar, en términos históricos, ¿no? El sistema de salud costarricense, de hecho, el sistema de seguridad social costarricense se instala en 1948. O sea, nace en el mismo año de National Health Service de Inglaterra, del Servicio Nacional de Salud inglés, porque fue inspirado por el postulado de los ingleses en la época de posguerra. Y recuerden que en este momento Costa Rica, a partir de un presidente visionario, hace una serie de reformas estructurales. La más impactante en 48 fue eliminar el ejército, o sea, Costa Rica no tiene ejército, ¿no? Y eso porque hubo una ponderación de que la forma de garantizar la paz, ¿no? Y las relaciones exteriores costarricenses no estaría mediada por la fuerza de un ejército de un país pequeñito, sino en la capacidad diplomática, ¿no? de construir la paz en alianzas y conversaciones con los demás países. Y por eso la eliminación del ejército eliminó todo un gasto del Estado, ¿no? Y una racionalidad que también direccionó recursos para construir un sistema universal de seguros sociales, ¿no? Entonces, aunque inspirado por el discurso inglés del 48, la verdad la forma de organización se basa más en un modelo bismarckiano, ¿cierto? De seguro vinculado al trabajo, de inclusión de los que eventualmente están fuera del mercado de trabajo mediante recursos adicionales del presupuesto nacional, ¿no? Del Estado costarricense. Y bueno, y a pesar de una serie de presiones neoliberales en los últimos años, bien o mal, el seguro social costarricense ha sobrevivido, ¿no? Y es un ejemplo muy interesante, histórico, de un modelo de construcción universal basado en un concepto de seguro público. Pero así como yo les mencionaba la diferencia de Uruguay en relación a Paraguay para pensar en una reforma paraguaya a la uruguaya, ¿no? Yo diría que históricamente el modelo costarricense es muy difícil de reproducirse, porque se dio en un marco de acuerdo muy particular de la historia y se ha reproducido después sobre esta base de acuerdo institucional, ¿no? de Estado, porque nace de una reforma del Estado costarricense, lo que es mucho más amplio que una reforma sectorial, ¿de acuerdo? Bueno, y un gran tema de fondo de todos estos debates es que justamente la salud nunca obtiene un grado jerárquico de alta política. Es un tema que afecta a la gente todo el tiempo, pero la crisis del acceso a la salud es frecuentemente una moneda política, prebendaria, clientelar, y eso hace con que la salud quede como un tema sectorial y no gane jerarquía de un tema de alta política, ¿no? De organización del Estado, de política de reforma del Estado, como fue en Costa Rica en el 48, por ejemplo. Son pocos y escasos los ejemplos históricos de cómo salud se inserta en una agenda realmente de fondo, como fue también en Inglaterra en el 48 con la adopción del sistema nacional, o en las revoluciones, ¿no? Como la revolución soviética, que adopta universalidad de salud en el marco de un proceso más amplio. Ahí fueron temas que ganaron jerarquía, pero normalmente es un tema muy sectorial. O sea, cuando da problema en salud, quien cae es el ministro de salud, no es el presidente de la República, ¿cierto? Porque es un tema que está fuertemente sectorizado, ¿cierto? En su espacio. Por ende, incluso las políticas sociales en general tienen esa característica, ¿no? Que están... es una paradoja, o sea, porque es un tema presente en la vida cotidiana, pero no transciende, porque lo económico siempre es más importante que lo social, en esta lógica del dominio de capital. Poner las políticas sociales y de salud en particular en la alta política, o sea, en la alta decisión de un país, tendría que ser dentro de una construcción, de una incidencia política que planteara el tema de salud como parte estratégica de la misma economía y de la condición de la democracia, ¿no? Como régimen de producción de justicia social. Y el tema de salud es francamente uno de los temas más desiguales, ¿no? Que hay en las sociedades. Por lo tanto, es una otra formulación. Yo vi que había un comentario aquí que justamente, déjame recuperarlo allí. ¿Cómo era? Sobre la experiencia soviética. No, era otra cosa que quería comentar sobre la cuestión de la incidencia, justamente, ¿no?
¿Cómo pueden las ciencias sociales, puntualmente la sociología, generar incidencia investigando la política pública en salud? ¿Qué ejemplos existen en modelos de economía política? Bueno, ustedes saben que esencialmente una de las dimensiones clave de la economía política es la discusión, o sea, la reflexión sobre producción y redistribución o distribución, ¿no? de riqueza, de bienes, de servicios, de poder en la sociedad. Y por eso la incidencia que puede la sociología o las ciencias sociales tener sobre este tipo de cosas, yo creo que en primer lugar está justamente en la organización de un discurso, ¿no? En que los temas de la filosofía política de este campo, ¿no? de salud, por ejemplo, puedan proyectarse reflejando las aspiraciones, los intereses, ¿no? Y las contradicciones y conflictos de la misma población, o sea, de la sociedad en este campo. Entender eso mejor es muy importante. Por ejemplo, hay toda una producción de este, ¿cómo se llama? Dobé, el francés, el sociólogo francés Dobé, que él habla de un tema que es muy complejo en nuestras sociedades, es que nuestras poblaciones no perciben o no persiguen también una igualdad. O sea, la idea de igualdad no es algo tan claro en nuestras sociedades, sobre todo después de tantas décadas de hegemonía neoliberal. Entonces aceptamos mucho la tesis de la igualdad de oportunidades, que sería la forma de competir, que me den condiciones de competir, ¿no? Para alcanzar lo que necesito, y no a partir de un estatuto igualitario que, por ejemplo, proyectara que la salud es un derecho de todos sin ningún tipo de exclusión y de diferenciación. Aceptar eso de forma clara como un principio organizador de la sociedad, o sea, una sociedad solidaria, es algo que parece que tenemos dificultad en proyectar como un valor de filosofía política. Entender por qué eso pasa, desarmar, y yo mencionaba un poco eso en el encuentro anterior, ¿no? De, por ejemplo, la manera como se representa el tema de la pobreza en la sociedad como algo natural, ¿no? Y no como algo construido y mantenido por la organización de las leyes, del Estado, y, en fin. En la medida en que nosotros no somos capaces de contribuir a desnudar este aparato de exclusión, vamos a tener mucha dificultad en poder establecer otro giro, digamos, de valor a la economía política, por ejemplo, de un sistema universal de salud, ¿no? Entonces yo creo que ahí las ciencias humanas y sociales, la ciencia política, la ciencia económica, todo el campo de las humanas tiene mucho que aportar para dar este giro, ¿no? Plantear eso desde otra perspectiva. Y por lo tanto entender las sutilezas también con que los intereses del capital se instalan y financiarizan, ¿no? Toda esta área de políticas sociales, porque eso es un tema muy, muy actual y muy, digamos, complejo a veces de entender cómo los distintos mecanismos se van instalando y finalmente tú tienes no una privatización franca en el sentido de entregar toda la iniciativa privada, simplemente se trata de algo más sutil, que es generar una especie de dinámica de casi mercado dentro de la cual los intereses de capital se instalan y tú buscas una rentabilidad de capital en la forma de seguros, de prestadores mixtos, etcétera, etcétera, y que terminan reduciendo la capacidad de regulación, ¿no? Por parte del Estado en favor de intereses públicos, no de la sociedad. Entonces, bueno, ahí está todo un campo que amerita entender mejor. En el caso de Paraguay, Paraguay ha sido también, yo creo que muchas veces desapropiado de esta reflexión autónoma, ¿no? Porque en Paraguay hay algunas agencias extranjeras que son muy fuertes, ¿no? Y que a cada periodo se instalan con mayor o menor incidencia, pero encuentran ya una comunidad académica que trabaja en muchas ONGs y centros de investigación muy pegadas a una formulación hegemónica, ¿no? Una formulación derivada de la construcción de la ciencia de la pobreza, de las formas racionalizadoras y de máximo utilitarismo, ¿no? Que de alguna forma se ha planteado desde los años 90 con los documentos de reforma del Banco Mundial. O sea, eso es muy fuerte. Hay una comunidad académica muy pegada a estos valores. Entonces, cuando yo les hablo aquí de investigar
políticas y sistemas bajo la perspectiva de una nueva economía política vinculada al desarrollo, por ejemplo, con énfasis en la redistribución de la riqueza. Eso no es lo que está preocupado la escuela hegemónica, ¿no?, de política y sistema, que está preocupada en costo-efectividad, que está preocupada en cuál es la fórmula más racional de alocar recursos para tener mayor beneficio, pero que no va a discutir el hecho de que hoy nuestras políticas públicas están subfinanciadas completamente y que de hecho hay una desasistencia programada porque no entra en estas fórmulas la proyección de las necesidades poblacionales a partir de un marco filosófico de derecho. Lo que entra es una racionalidad que equilibre presupuestos insuficientes a hacer el máximo beneficio para los capitales que financiarizan, ¿no?, los sectores. O sea, ahí hay una disputa política muy densa, ¿no? Y que si uno va directamente a las herramientas, ¿no?, a la idea instrumental, termina perdiendo completamente la perspectiva de la política en su forma más amplia. Por eso es muy importante, tanto para la formulación de políticas públicas cuanto para el análisis de las políticas existentes, utilizar estas tres dimensiones, ¿no? Filosofía política, contenido programático, modelo de gestión, porque eso desnuda claramente la forma material con cómo estas políticas se manifiestan. O sea, frente a cualquier reforma que se proponga en Paraguay, la primera pregunta es, ¿esta reforma aumenta o disminuye la desigualdad histórica en Paraguay? Esa sería una buena pregunta. ¿Aumenta o disminuye el control público sobre las estructuras y acciones en este campo de política? ¿Eso empodera o desempodera a la ciudadanía para opinar y participar de las definiciones de lo que se va a hacer, ¿no?, en este campo? Y todo, ¿no? ¿Qué resultados se lograrían en términos de calidad, de efectividad de las acciones y tal? Y finalmente, de fortalecimiento de una ciudadanía plena de derecho y tal. O sea, todo eso al final gravita sobre el tema de cómo eso afecta o no la desigualdad estructural y por lo tanto de cómo estas reformas sectoriales se insertan en otro modelo de desarrollo para el país, ¿no? Que no sea simplemente otra vez el conflicto entre la economía y la democracia, la economía y la justicia social y la economía y la justicia ambiental, o sea, las tres grandes crisis que tenemos ahí persistentes. Y por lo tanto, es un tema realmente, finalmente, de orden de lo político, o sea, porque depende con qué filosofía política tú entras a este debate, dependiendo de con qué filosofía política entras a este debate, va a definir con qué resultado de reforma vas a salir, ¿cierto? Y a veces una gran dificultad es que las filosofías políticas no son explicitadas y por lo tanto el debate político queda capturado por una lógica tecnocrática, o sea, como siendo, eso lo estamos proponiendo porque eso va a ser más racional, va a equilibrar las cuentas, va a permitir que se use el dinero con más criterio, o a la larga, que es un discurso muy fuerte hoy, va a evitar la corrupción, porque eso es, toda la discusión termina capturada por esta discusión de la corrupción, cuando de hecho la matriz de la corrupción es la desigualdad histórica, ¿no? Esa es la madre de la corrupción, pero no se enfrenta a ella, no se enfrenta a la asimetría de poder. Por eso esos son temas obviamente del campo de las ciencias humanas y de la sociología, de ciencia política, en fin, de la economía política. Y por eso hay que fortalecer mucho el espacio en las universidades, sobre todo las universidades públicas, para pensar estos temas, investigarlos, entenderlos, enseñarlos y hacer el espacio universitario también un espacio mucho más incidente en el contenido de las políticas. Me parece que las universidades, y eso aquí también en Brasil es un problema, incluso las universidades públicas, parece que nos hemos alejado de la tarea de pensar proyectos de nación, ¿no? De proyectos que transformen y respondiendo a los grandes desafíos de nuestras naciones. Eso me parece que es una tarea pendiente, un deber pendiente de las universidades públicas sobre todo. Y eso permite un diálogo transdisciplinario, ¿no? Porque no esperen que el sector salud en la universidad va a discutir eso. El sector salud está debajo de la lámpara, o sea, el lugar más oscuro es debajo de la lámpara. Y el sector salud está totalmente capturado por una lógica cientificista, tecnologicista, ¿no?
cada vez más alejado de una reflexión crítica sobre qué significa el sector salud como sector de poder. Por eso yo creo que si la ciencia humana busca un diálogo transdisciplinario y invitan sectores por ejemplo, de las profesiones de la salud, de las carreras de salud, a una reflexión crítica sobre lo que están haciendo. Y ojo, hay que entrar realmente en la esencia también, ¿no? O sea, no es simplemente crear un gueto en salud para discutir la medicina social, no, es discutir con las áreas tecnológicas de la salud una forma en que estas áreas puedan hacer su trabajo, por ejemplo, en un marco de un sistema universal, ¿sí? O sea, entrar en la disputa dura de qué implica poner a áreas de alta especialización dentro del marco de un sistema público universal. Y eso implica dialogar con los núcleos, ¿no?, de poder de regulación de las corporaciones, de las industrias involucradas, etcétera. Eso realmente nos acerca a una realidad como es. No es simplemente juntarnos con nuestros compadres que están de acuerdo con nosotros, a enfrentar a un debate esencial sobre toda una lógica de poder técnico, científico, profesional, que tiene conexión con otras dimensiones, ¿no?, de acumulación de capital, de poder, ¿no?, social y político, de representación en el imaginario de la gente. O sea, es realmente entrar duramente en estas dimensiones que definen el poder y, por lo tanto, la incidencia en la decisión sobre las políticas, ¿no?, de dónde venga, se venga de capital financiero, que venga de las corporaciones, que venga de la ciencia hegemónica, que venga, donde venga a entender eso, ¿no? Y ahí realmente hay mucho para hacer y creo que estamos muy debilitados. Yo creo muchísimo en el poder que tiene organizar comunidades epistémicas, ¿no?, para la transformación. O sea, nosotros necesitamos de comunidades de pensamiento que sean capaces de oponerse a las comunidades de pensamiento hegemónico que fueron construidas por medio de muchas becas para que la gente estudie en los centros, ¿no?, de mayor prestigio académico hegemónico del mundo, de becas y investigación del Banco Mundial, de las agencias, ¿no?, internacionales, porque eso tiene que encontrar un contrapunto estructurado que necesitamos crear en nuestro país, de hacer una reflexión. El sistema de salud paraguayo que pueda responder a la necesidad de la gente en Paraguay tiene que constituirse en la experiencia histórica paraguaya. Sí, podemos alimentarnos de los grandes elementos de otros sistemas, de sus grandes lineajes de modelos, etcétera, pero la construcción de esto como proceso histórico en Paraguay tiene que darse en un marco de capacidades construidas en el mismo Paraguay. Si no, nunca vamos a resolver los problemas estructurales, ¿no?, que decorren de eso. Gracias. Genial. Muchas gracias. Hay un par de preguntas más, profesor, para ir finalizando la excelente clase hoy. Algunas de las preguntas que fueron colocándose a medida que usted hablaba, también usted iba respondiendo en términos de lo universal, si la salud es un derecho, es un servicio. Una pregunta que también inicia agradeciendo su exposición, profesor, dice: ¿existen experiencias exitosas donde el Ministerio de Salud abandona el área profesional y se reduce su función al ámbito rectoral? Algo parecido a lo que se está pergeñando aquí en Paraguay. Habla también de la experiencia soviética comparada a la influencia de Gran Bretaña y de Birmania, que logró permear en América Latina. Y un poco por ahí, profesor, Perú, también el caso de Perú, su sistema y cómo ese sistema está colapsando como producto de esta pandemia, ¿verdad? Y creo que por ahí más o menos cerrando las preguntas y lo esperan para el posgrado. Y le agradecen su ponencia en otras intervenciones. Profesor. Pues sí, esa cuestión de la separación de las funciones, eso surge sobre todo a partir de un informe del Banco Mundial que se llama
haciendo inversión en salud, invirtiendo en salud, del año 93. ¿Sí? Y de hecho esta separación en aquel momento representaba desmontar los ministerios de salud y haciendo con que se separara la parte de rectoría, de financiamiento, de prestación de servicios, la parte de regulación y tal, se separaba en áreas que serían mediadas por otra institucionalidad, ¿cierto? Entonces de ahí surgieron, por ejemplo, y fue reflejo de eso, la Ley Nacional de Salud en Paraguay crea, por ejemplo, una figura que es la superintendencia, ¿sí? Esta superintendencia, que es un poder regulador autónomo que no es el mismo ministerio, ¿no? Sino que el ministerio hace una rectoría, que sería una especie de coordinación general, y el argumento siempre era que no, que el ministerio tiene que elaborar la política y ahí controlar el desempeño de la política, y cuando el ministerio queda muy ocupado por proveer servicio, no piensa la política, no piensa la estrategia de las cosas y tal. Y por lo tanto hay que dar crear una otra dimensión que permita que más actores participen en la prestación y el ministerio se aleja del ejercicio directo de la prestación. Bueno, esa fue una fórmula propuesta, bueno, universalmente para todos los países. Y de hecho el objetivo práctico de eso era que los elementos de financiamiento y prestación pudieran salir de la esfera estatal y entrar a otro tipo de regulación mediante el tema de los aseguramientos públicos y privados y las prestaciones públicas y privadas, creando un sistema mixto, ¿no?, de aseguramiento y prestación en muchos casos, o francamente privado, donde ya el ministerio se desentendía de la ejecución y quedaba simplemente contratando los servicios, ¿no?, y pagando los servicios prestados por otros, ¿no? Pero la idea fundamental de eso derivaba de un concepto de que era necesario disminuir el peso del Estado, que lo que era estatal era muy engorroso, muy marcado por corporaciones y que era necesario desmontar el interés corporativo y por ende también sindical de estas estructuras. Por eso esa separación de funciones fue muy dañina en muchos países, porque desarma todo un sistema de autoridad estatal en la prestación y introduce el aseguramiento y genera una fragmentación del universo prestador que pasa a tener una dinámica de mercado, casi mercado, porque yo tengo que discutir precio, ¿cierto? Porque yo tengo que contratar servicios a otros. Y la función rectora termina siendo incluso cada vez más debilitada porque mismo la discusión de precio se da entre la esfera de financiamiento y contratación, que no necesariamente directamente lo hace el Estado, sino que hace las estructuras de aseguramiento, ¿cierto? Entonces uno podrá encontrar, digamos, el ejemplo concreto de eso, de su aplicación en los mismos modelos mencionados de Chile, de Colombia, ¿no?, y de México, donde estas funciones quedaron separadas y hubo una dilución de la autoridad del Estado. Siempre que hay una dilución de la autoridad última del Estado y la operación, lo que existe es un debilitamiento de la estructura democrática, ¿cierto? Porque cuando uno elige a un gobierno, uno tiene formas directas, por lo menos debería tener, directa de contestar o apoyar un determinado proyecto de país, ¿no? Las propuestas que deben enmarcar cualquier proceso electoral. Cuando uno separa esta función del Estado y le da una especie de autonomía de ejecución y de autorregulación a lo que es representado en este caso por el aseguramiento y prestación, tú terminas creando una barrera que separa la esfera del Estado directamente ejercida por un ministerio, por ejemplo, y lo que pasa a ejercer una estructura que tiene una regulación por una agencia, ¿no? Por ejemplo, las superintendencias que se han creado en varios países del mundo, es una especie de agencia reguladora independiente. Y el argumento era que estos temas tenían que ser así, porque la dinámica de regulación exigía que no hubiera expresión de interés político de los grupos que estaban en el gobierno, sino que habría una fórmula técnica neutral para poder hacer la gestión de este tipo de dinámica, por ejemplo, de compra de servicios, ¿no?, de prestaciones, etcétera, en salud. Bueno,
Eso a todas luces es una falacia, porque si yo separo esta esfera de la posibilidad de incidencia política, lo que estoy diciendo es que estos sistemas van a autorregularse sin la intervención democrática, sin la alternancia de opiniones de la misma sociedad cuando va a una elección, ¿sí? Entonces eso queda aparte. Se cortó la señal del profesor. Esperamos que se conecte de vuelta, la verdad. Damos unos minutitos por si se conecta de vuelta. Realmente, como siempre, magistral, imponente, imperdible, el profesor Armando de Negri. Brillantes los estudiantes que lo contactaron para pedir. Ya dije al comienzo en la apertura, y vuelvo a decir ahora, las cosas que son brillantes hay que reconocerlas. Adelante, Armando. Perdón, es que no sé qué pasó aquí, se cayó todo. Entonces le estaba comentando eso solo para terminar, que esta separación de funciones sigue siendo algo tremendamente, digamos, orgánico a proyectos de debilitamiento del Estado. O sea, dentro de un marco de reformas neoliberales, donde el neoliberalismo no puede prescindir del Estado, lo necesita, ¿cierto?, para poder garantizar su pleno ejercicio de llamada libertad, entre comillas, de mercado, etcétera. Pero lo necesita dentro de ciertos moldes, donde la incidencia política, ¿no?, que la población puede hacer mediante elecciones democráticas, con variaciones, lo que debería ser de variaciones de política, de perspectiva, etcétera, desaparece, y todo el tema de la gestión del Estado de alguna forma pasa a manos de grupos tecnocráticos, ¿no?, y de autorregulación. Entonces eso es justamente lo que nos amenaza todo el tiempo desde este discurso de la separación. Hay que ver exactamente lo que están planteando como separación. Yo vi una cosa muy, bueno, no sé, muy básica, que simplemente crearon, lo van a crear o ya crearon un otro viceministerio, que sería un viceministerio de los servicios de redes, ¿no?, de atención, y otro solo dedicado a la gestión de la política, ¿no?, y que eso sería la separación de funciones. Si eso queda como una separación de estructura interna del ministerio, pero dentro del marco integrado del ministerio, no tendría mayor trascendencia. Pero tampoco creo que va a ser solo eso, ¿no? Entonces hay que mirar y entender bien de qué estamos hablando cuando hablamos de separación de funciones, y sobre todo de esta separación entonces de lo que vendría a ser las prestaciones, ¿no? Sobre todo porque en el mismo paquete general anunciado hay una integración prestacional con IPS, pero ¿cómo se da eso? Se separa la función prestacional del ministerio, pero enseguida se unifica o se integra operacionalmente con IPS. ¿Cómo eso finalmente va a funcionar? Entonces parece que hay muchas preguntas sin respuesta. Y me parece que justamente hay un espacio de disputar las preguntas y las respuestas que pueden darse en este asunto. Pero para tanto, ojo, no esperen demasiado del sector salud como tal dentro de la universidad, sino que ayuden a formular una otra discusión política, económica, ¿no?, y social, para que este tema gane mayor trascendencia. Si usted pasa a creer que ese tema de reforma del sector salud es un tema de médicos y profesionales de la salud, estamos fritos, porque es justamente donde yo creo que hay menos densidad de capacidad para dar este debate, que es dentro del sector salud, que está educado a pensar eso de una manera muy superficial o no pensar en eso. Y eso permite que autoridades desde este campo de la salud emitan muchas veces juicios que son meramente tecnocráticos, que alguien llega a un consultor, le dice que eso es porque tal agencia dijo que es así y tal, y ya pues, y ya no hay debate de autoridad sobre este asunto. Entonces, politizar este debate, ¿no?, en el sentido de rescate político del sentido de la política pública, ¿no?, como por ejemplo decir, mira, acá no hay vidas desechables, o sea, yo no puedo tener un sistema de salud proyectado de forma insuficiente frente a la necesidad de la gente, y yo tengo que saber qué necesidad es esta en todas sus dimensiones. ¿Por qué Paraguay, que gasta menos del 2% del Producto Interno Bruto en salud, no puede ampliar sus capacidades públicas, ¿no?, cuando tiene espacio fiscal? El mismo Fondo Monetario lo reconoce. Cuando tiene un sistema de tributos muy regresivo, donde la gente que tiene más no paga tributos, o sea, donde hay todo
una lógica de disputar un marco solidario que puede transmutarse en sistemas de protección social, incluido salud, y que además sería un factor de desarrollo económico para el país. O sea, esa argumentación en su totalidad compleja, que es muy desafiadora, ¿no? Porque como les mencionaba, hay temas desde reorganización de trabajo en salud, formas de remuneraciones, formas de organización de operación, etcétera, etcétera, escala de operación. O sea, todo eso entraría, ¿no? Sin hablar que eso tendría necesariamente repercusiones en políticas externas, como por ejemplo, Paraguay difícilmente con 7 millones de habitantes puede plantearse suficiente capacidad de producir ciertos insumos y productos, ¿no? Si no tiene algún tipo de enlace internacional que le dé densidad de acción colectiva, ¿no? De producción, compra, redistribución. Pues eso es posible hacerlo. Eso representa las dimensiones muy importantes de la llamada diplomacia en salud, o sea, de cómo se construyen, ¿no? Estos marcos. Pero eso sí es pensar totalidades, ¿no? Y no pensar con ajustes puntuales que tú anuncias 3, 4 medidas y dice que hace una reforma sin explicitar los alcances y sin dar respuesta a las preguntas que yo formulaba previamente, sobre todo sobre el impacto en la desigualdad del país, donde salud es un factor de desigualdad notable, ¿cierto? Bueno, creo que ya está. Gracias. Brillante, profesor Armando de Negri. Hay saludos y agradecimientos de todos. Realmente brillante. Y coincido con el estudiante más adelante en la maestría que vamos a abrir ahí. Sería bueno tenerlo como profesor de algún seminario. Muchísimas gracias, profesor Armando de Negri. Muchísimas gracias a todos y todas los presentes. Aquí siguen agradeciendo a los estudiantes que lo habían contactado. Muchas gracias. Bueno, para los participantes, el miércoles sobre desigualdad en Paraguay y el viernes sobre juventud. Así que ahí van a estar recibiendo los links. Muchas gracias, profesor. Un gran abrazo. Y seguimos. Gracias, seguimos. Gracias. Muchas gracias. Hasta pronto, hasta siempre. Hasta luego, gracias. Chao.